Muy buenas tardes, señoras, señores, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal de Twitch para sevillistas, en el que abrazamos evidentemente al resto de aficionados, pero que nos centramos evidentemente en la actualidad de nuestro equipo, del Sevilla Fútbol Club. Esta comunidad que estamos creando aquí, en el que cada día se unen más sevillistas, en el que cada día apoyan más el aficionado del Sevilla Fútbol Club, y en el que nos estamos encontrando pues eso, en una comunidad muy cercana, muy sana y muy sevillista, ¿no? Que al final es lo que nos interesa a todos. Bienvenidos a todos los que se están pasando por el directo de hoy. Pasen, que tenemos mucho de lo que hablar. Pasen para adentro. De hecho, hoy vamos a ir rápido. Os adelanto que vamos a ir muy rápido en el día de hoy. Tenemos que hablar de la última noticia de última hora, en la que José Antonio Ospina del diario AS informa que Arabia viene a por Yassine Bono. El club de Cristiano Ronaldo empieza a pujar fuerte por el guardameta marroquí del Sevilla Fútbol Club, porque lo quiere como sustituto de David Ospina. Leeremos la noticia de José Antonio Ospina y opinaremos evidentemente al respecto de esta información del diario AS, información de última hora, en la que comentan el interés de Arabia Saudí en Yassine Bono. Profundizaremos en ello dentro de un ratito. Hablaremos de la deuda del Sevilla. De hecho, primer comentario del chat en el día de hoy, José Vergel. Muy buenas tardes. Como están comentando que el Sevilla debe 90 millones de euros y toda la plantilla es transferible, ya que Pepe Castro y compañía no se van, la única solución es manifestarnos hasta que se vaya. El Sevilla está en la ruina total. Buenas tardes, José Gavián. Muy buenas tardes. Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablaremos de la deuda del Sevilla Fútbol Club y ofreceré mi opinión al respecto. Pero hablaremos de la deuda, tendremos datos y lo valoraremos. Por eso quiero ir rápido, porque tenemos mucho de lo que hablar. Buenas a William Blake, saludos a Domingo también. Dice, ¿qué se sabe de Arda Güler? Te has equivocado te has equivocado de espacio, Domingo. Y lo sabes, Aquí no hemos hablado de Arda Güler nada. Ni hemos visto vídeos de Arda Güler, ni hemos mencionado nada de Arda Güler, porque Arda Güler no va a venir al Sevilla Fútbol Club. A mí me encantaría que viniera al Sevilla Fútbol Club. A mí me encantaría deciros que está muy cerquita, todo lo que queráis, pero pregunté un día por aquí, oye, ¿preferís humo? ¿Preferís que os diga cada día un nombre o que os diga mentiras y estemos aquí entretenidos todo el verano? ¿O preferís información, opinión sobre información veraz? ¿O queréis que nos engañe? La gente prefirió la segunda opción. Así que, como prefirió la segunda opción, vamos a tirar por ahí. Vamos a tirar por el rigor y vamos a tirar por la veracidad, ¿vale? Arda Güler no va a venir al Sevilla, Sergio Ramos no va a venir al Sevilla. Y bueno, podemos hablar de jugadores y de nombres, evidentemente, pero siempre ofreciendo la mejor información, la mejor opinión, la que más se acerque a la realidad, al menos, ¿vale? J. Malrus, muy buenas tardes. Primera intervención en el chat, bienvenido, amigo, ¿qué tal? Dice, vale, creía que había noticias al respecto, ¿no? No queremos información veraz, dice Domingo. A ver, que si queréis humo, que me lo digáis claramente y en confianza, que aquí ya hay confianza, creo, con muchos. Oye, queremos que nos tiren nombres y que nos tenga entretenido 2 horas. Yo os tengo entretenido 2 horas, o todo el día, si queréis. No hay ningún problema. Pero creo que ni la comunidad se merece eso, ni el sevillismo se merece eso, ni tampoco creo que sea lo más riguroso ni lo más ético, ¿no? Dice William Blake, José Manuel Rodríguez apunta que Iván Romero es gusto de Horta y lo ve como tercer delantero. Lo dijo ya ayer aquí William Blake en este directo en el que tuvimos a 4 tertulianos y a mí,
Y uno de ellos era José Manuel Rodríguez, que se apuntó a la tertulia y ya aquí adelantó ayer. Es verdad que lo he visto hoy en Bisoccer y lo vamos a ver también después en Bisoccer. Pero ya ayer adelantó José Manuel Rodríguez que Iván Romero puede llegar a ser ese tercer delantero posible para Mendilibar, que tiene previsto jugar con un 4-4-2 en lugar de un 4-2-3-1 para la próxima temporada, que ya es así, venía negociándolo, acordándolo con Monchi, que de la misma forma se va a hacer con Víctor Horta, y que por ahí puede tener encaje Iván Romero. Todo esto, evidentemente, después va a depender de la pretemporada de Iván Romero, de las decisiones de Mendilibar y de si va a llegar o no más delanteros al club. Pero, a priori, Iván Romero puede tener al menos la oportunidad de pelear por estar en la plantilla de la próxima temporada. Buenas a José, bienvenido tocayo. Domingo dice confiamos en ti, te lo agradezco muchísimo. William Blake, Iván es polivalente, ha jugado mucho en banda izquierda, es correcto, y ahí es donde ha sido el mejor jugador de la temporada en el Tenerife, sin hacer unos números estratosféricos como delantero, pero es cierto que ha hecho buena temporada y de hecho el Tenerife lo quería mantener, ha tenido ofertas de primera, va a hacer la pretemporada de momento y veremos cómo evoluciona. A partir de las 4 de la tarde tenemos a un compañero de Radio Marca Barcelona, Juan Asensio, que nos va a contar cómo han sido los 2 últimos años de Adrià Pedrosa en el Español. Cómo ha sido su lesión, si se ha recuperado al 100%, cómo ha sido estos últimos meses, cómo es Adrià Pedrosa como futbolista, qué personalidad tiene. Nos lo contará Juan Asensio y aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid para hablar también de Nico Melamed con Juan Asensio. Melamed, que es un futbolista que interesa al Sevilla, que está en la agenda y que podría recalar en la entidad hispalense. Como vamos a hablar de Adrià Pedrosa, también con Juan Asensio, compañero de Radio Marca Barcelona, hablaremos de Nico Melamed. Y de Adrià, de los 2 futbolistas del Español. Uno de ellos ya se ha despedido y va a ser oficial en las próximas horas. El otro parece que está en la agenda del Sevilla Fútbol Club. Alberto Rubio, ¿quiénes son los canteranos que van a la pretemporada y en qué posición se queda Carlos Álvarez y Luismi? Ayer también en el directo, Alberto, y vamos rápido para hablar de todo lo que quiero, nos dijo Edu Saniña que el único futbolista que va a hacer la pretemporada con el primer equipo de la cantera, de la actual plantilla de la cantera del Sevilla Atlético, es Isaac Romero. Porque es tan alto el número de jugadores que tiene la plantilla actualmente, con los jugadores que están en plantilla y los que vienen de cesión, que no caben más prácticamente. Así que Isaac es el único al que han convocado de momento para el 8 de julio en Montecastillo. Esto quiere decir que Carlos Álvarez no va a estar y que su salida parece bastante posible, por no decir al 90% posible. Y en el caso de Luismi, al igual que Juanlu, al igual que Quique Salas, al igual que Carmona, son jugadores que estuvieron cedidos la pasada temporada, aunque fueron del Sevilla Atlético muchos de ellos, y que harán la pretemporada con el primer equipo. O sea que en el caso de Carlos Álvarez no la hará, en el caso de Luismi sí que la hará la primera parte de la pretemporada con el Sevilla. Lo de Isaac Romero es con respecto a la plantilla que ha terminado la temporada en el Sevilla Atlético, no con los canteranos, digamos, que estaban cedidos, ¿vale? Espero que se haya entendido, si no me dice y te lo vuelvo a explicar. Paco dice, ¿en serio que la deuda del Sevilla es tan alta que se le ha puesto toda la plantilla en venta? Vale. Empezamos por Bono, leemos rápido la noticia de José Antonio Espina y nos vamos al tema de la deuda, que veo que os inquieta y es normal, ¿vale? Y es normal. Primero, tema Bono. Cristiano viene a por Bono, noticia de las 2 de la tarde del día de hoy de José Antonio Espina. Al Nasser quiere al portero del Sevilla como sustituto de Ospina, el club de Nervión, abierto a traspasarle en este mercado. Con Bono se ve como que es uno de esos jugadores activos para poder vender de cara a generar plusvalía para la próxima temporada. Uno de ellos Bono, otro Nesiri, puede ser Ocampos, puede ser el propio Oliver Torres, jugadores
que pueden ser ventas. En el caso de Bono, lo quiere equipos de la Premier y lo quiere el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El portero marroquí ya lo sabe, dice José Antonio Espina. El club saudí busca un sustituto del colombiano David Ospina, que ha vuelto a lesionarse de gravedad recientemente y mira al guardameta del Sevilla, considerándolo ya uno de los mejores del mundo tras una campaña en la que fue héroe de Marruecos, mundialista y otra vez fundamental para ganar otro título de la Europa League. La pelota está en el tejado del Sevilla, que ha puesto a Yassin en el mercado, pero solo por una oferta acorde a su caché, por encima de los 20 millones de euros. El de Al Nassr no es el primer ni el único interés que ha recibido Bono. En las últimas semanas, otro club árabe y varios de Europa llaman a su puerta, entre ellos, ya os digo, el Aston Villa de Monchi. Ninguno con suficiente fuerza como para sacarle de nervión de momento. Ofertas 10, 12, 13 millones, nunca por encima de esos 20 que pediría el Sevilla Fútbol Club. Nada más llegar, Mendilibar convirtió a Dimitrovic en su titular. Bono tercero en la gala de The Best de la FIFA. 32 años. Y como digo, posible venta del Sevilla Fútbol Club. Creo que puede ser una oferta más que interesante para todas las partes. Para Bono, para el Sevilla, para el Nassr, evidentemente. Para el Sevilla porque que un portero de 32 años se ha vendido por más de 20 millones de euros es una oferta irrechazable. Un portero, no un jugador de campo, un portero. Para Bono porque ya tiene 32 años y le puede solucionar la vida 2-3 temporadas en Arabia a nivel económico. Aunque es cierto que clubes muy potentes ya estuvieron interesados en Bono en invierno y no se marchó del Sevilla. Aquí la duda es, ¿preferirá Bono los petrodólares árabes siendo un tío tan humilde como es Bono? Yo creo que los petrodólares son capaces de convencer a cualquiera. A cualquiera. La segunda cuestión es, quizás el tema de Marruecos, jugador africano, mundo árabe, quizás eso pueda acercar a Bono a Arabia sin que sea algo tan, por decirlo de alguna forma, complicado para él a nivel personal. ¿Preferirá Bono jugar en la Premier o en otro equipo de élite europeo que tenga que venir con más de 20 millones de euros? Bueno, veremos cómo evoluciona esto, pero lo que parece claro es que Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Arabia Saudí, quiere a Bono, según la información de José Antonio Espina. Lonchita de Pavo dice, ¿Bono va a querer irse allí? Pues esa es la cuestión. Bono soluciona algo al Sevilla, pero más le va a solucionar a Pepe Castro y compañía, dice José Vergel, que lo veo muy enfocado en el tema Pepe Castro. Bien, creo que tenéis ganas del tema de la deuda, ¿vale? Yo quiero que escuchéis antes de nada a compañeros de la cadena COPE en el día de hoy, porque estoy muy de acuerdo con Víctor Fernández y con Isaac Escalera en lo que han comentado hoy en Deportes COPE Sevilla. Quiero que lo escuchéis conmigo. Víctor, con el show mediático en relación al y ahora amplío, ¿vale? Que uno coge unos días de asueto, porque si no va a acabar enloquecido. Vamos a ver, según el mundo de la internet y los nuevos gurús, Arda Güler estaba ayer desayunando la campana. Bueno, tema Güler. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, un croissant con york y queso que lo hacen muy bueno. Sí, eso. Pues muy bueno. Sí. Bueno, pues ya ha dicho Laporta que ha enviado allí a Turquía a Deco porque quiere fichar a y si no será Barcelona, será otro. Esa es la primera. No va a ser el Sevilla. Esa es la primera. La segunda. Es que esto es tremendo. Pero bueno, que cada uno... Yo insisto, correcto, ¿no? Carlos. No haya dicho el propio Laporta en Sport 3, estamos intentando cerrar la operación de Arda Güler, o sea que... Pero es que habla muy claro y por eso lo pongo. Hoy nos vamos a entretener con esto. Explica él mejor que nadie. Cierro este capítulo porque si no, así podemos estar desmintiendo diariamente, ¿no? Y después también la gente y el público, el oyente, el lector, pues cada uno que elija lo que quiera. Cada uno que elija lo que le dé la gana. Tiene con esto, pues adelante, claro. ¿No? Adelante. Tema 2. También somos autocríticos con la gente de nuestra casa. Al parecer, alguien desde Málaga ha dicho que Rodrigo Moreno se va a Arabia y que deja al Sevilla más o menos tirado, que no va a fichar por el Sevilla. Yo no sé quién ha dicho que Rodrigo Moreno
que Rodrigo Moreno iba a venir al Sevilla. O sea, es que... Eso de dejar tirado al Sevilla es una forma burda de meter caquita. Burda porque hay mucha mentira detrás. Es que el Sevilla no está interesado en Rodrigo Moreno nunca. Es que aquí se le pregunta a Víctor Horta nada más llegar que si Rodrigo Moreno está fichado. Cuando acababa de llegar Víctor Horta, llevaba 2 horas en la ciudad. O sea, al final, ¿queréis humo? Vendemos humo. Y oye, que esto lo dicen compañeros de COPE respecto a otros compañeros de COPE, ¿eh? Pero el titular deja tirado al Sevilla, y esto va para todos los sevillistas. Eso no deja mal ni a Pepe Castro, ni a Junior, ni a Monchi, ni a Horta, ni a nadie. Deja mal al Sevilla Fútbol Club porque es desprestigiar una entidad. Tenemos que remar todo en el mismo sentido. Aquí nadie deja tirado a nadie. Seamos rigurosos. Estaba Víctor Horta de la mano de Rodrigo Moreno. Bueno, mire usted, ¿y eso es verdad? ¿Usted sabe si eso es verdad? Bueno, pues no es verdad y ahora no, es que no viene al Sevilla, sino que se va a Arabia. Esa es la segunda del día. La presentación de Víctor Horta, en la presentación de Víctor Horta fue cuestionado por Rodrigo Moreno. Y él se sorprendió también por la pregunta, miró el reloj y dijo, bueno, yo le hablé para felicitarlo por la Nations League, pero ese fue el último mensaje que le envié, o sea que fue muy claro, muy natural. Y la verdad estaba es que fichado, ¿eh? En honor a la verdad acertó, ¿no? Que dijo la verdad, porque es que eso es lo que ha pasado. Exactamente. Bueno, pues en vez de confirmar, y estos son los de nuestra casa, porque aquí somos críticos con todo el mundo, en vez de confirmar, pues dice que Rodrigo Moreno iba a venir al Sevilla. Otra cosa inventada. Y después hay un tema que... ya la dio mi opinión, ¿vale? Cada uno saca las noticias que cree oportunas, ¿no? Y no, pero hay momentos en los que el club, creo, que sí tiene que salir al paso. Es decir, hoy hay una noticia que está cogiendo una noticia que ha dado Radio Marca, que ha hablado de que el Sevilla arrastra una deuda de 90 millones de euros, que está más o menos en quiebra, y que Pepe Castro le ha dado órdenes a Víctor Horta de que se venden las sillas de palo y que ese es el motivo por el que Monchi ha salido del club. Tremendo. Es decir, cada uno puede dar las noticias que quiera dar. El problema es que hay algunas cosas, como la de Rodrigo Moreno, que son ridículas, pero hay otras cosas que van tomando una bola, y al final terminan pitando a Pepe Castro. Correcto. ¿Por qué le pitan a Ahora Pepe hablamos, Castro? Pues de todas formas. Porque a lo mejor estas cosas hay que cortarlas. Estas cosas, si no son verdad, o sea, si es verdad, se tienen que ir, ¿cierto?, inmediatamente. Y si no son verdad, hay que cortarlas de forma radical. Cierto, porque esto no lo dice Juan Palangana en Twitter. Esto lo dice alguien que presenta un programa nocturno en Radio Marca. Por eso tiene que salir el club a aclarar eso. Muy de acuerdo con Víctor Fernández, y ahora puntualizo yo más, pero seguimos escuchando. Porque esto, como siga creciendo la bola, esta noche hay que dar la noticia de que el Sevilla ha desaparecido. Es que hay momentos en los que este show, en los que puede incidir directamente en la gestión presidencial, la gestión de un director deportivo. Pues señores, vamos a ver, no sabemos ya todo el mundo por qué se ha ido Monchi. Todavía vamos a darle una vuelta, todavía vamos a justificar. Monchi se ha ido y ya está. Una deuda de 90 millones de euros. Y a esta hora de la tarde, a las 2 menos 5, el club no ha dado ninguna explicación sobre esto, que me parece que es muy gordo. Esa es la tercera, sobre todo por venir de la tercera del día. O sea, vamos bien cargaditos en el día de hoy. Qué fácil es hablar del Sevilla. En referencia a el Sevilla, todos los futbolistas están transferibles. Eso se lleva pasando todo el siglo. El siglo. José Vergel, aquí te contesta mi amigo esta escalera y después te contestaré yo. Bueno, no, te voy a contestar ya. Vamos a ver. Siempre el modelo del Sevilla se ha caracterizado por ser un club vendedor. Los jugadores del Sevilla están siempre a la venta. Si viene algún club con una oferta seria y acorde al nivel del jugador o a lo que considera el Sevilla que puede estar dispuesto a vender, se va a vender. Hoy, en 2016, en 2012 y en 2007.
Los jugadores del Sevilla siempre han sido transferibles. Siempre. El modelo del Sevilla es ese. Al sevillista dudo mucho que se la metan por ahí, porque sabemos cómo funciona el Sevilla. A nivel nacional, ya eso es otra cosa. Todos los futbolistas están transferibles en el sentido de que cualquier oferta interesante, pues siempre ha salido un futbolista del Sevilla. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y lo tengo que decir claramente. Con algunos clubes es más fácil que con otros. Correcto. Con algunos clubes es más fácil soltar estas cosas que con otros. Pues ahí tendrá que trabajar el Sevilla. Porque claro, el aficionado ve el telefonito para arriba, para abajo, 90 millones, vaya a la gestión de Castro. Como Castro vaya, le vuelven a pitar, no, 2 no, le van a pitar 2.000. Pero claro, busquen internamente por qué aparecen esos pitos después de levantar 5 copas de la UEFA. Porque uno se acerca hoy a las noticias y yo, bueno, a las 2 de la tarde me voy a acercar al Sánchez Pizjuán. Dan ganas de tirarse por el balcón. Va a desaparecer. Porque va a desaparecer el Sevilla. Correcto. Claro, es que no le voy a dedicar más tiempo a seguir. Bueno, opinión de Víctor Fernández y ahora lanzo yo la mía. Bueno, primero información. 90 millones de euros de deuda. ¿Os ha dado por mirar cuál es la deuda del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo? 1.350 millones de euros. ¿Os ha dado por mirar cuál es la deuda del Real Madrid? Cercana a los 1.000 millones de euros. ¿Os ha dado por mirar cuál es la deuda del resto de clubes? Clubes de fútbol, señores, tienen deudas. Sí. Sí. Tienen deudas. De nada por la información, pero bueno, la tienes a golpe de clic. ¿Esto quiere decir que se está gestionando bien el Sevilla? No. No mezclemos asuntos. ¿Esto quiere decir que la presidencia de Pepe Castro es la mejor de...? No te equivoques, no manipules. No manipules. Esto quiere decir que los clubes de fútbol generan deudas. Que tienen unos activos que equilibran esas deudas. Ayer se habló solamente de la deuda, no se habló de los activos, por ejemplo. Y se habló de la deuda del Sevilla, no se habló de las deudas de otros equipos, como los equipos de la capital de España, como el Fútbol Club Barcelona, etcétera, etcétera. Qué fácil es mirar al Sevilla y qué fácil es tirar una mentira, como que Monchi se fue por eso. Si Monchi era conocedor de los números del Sevilla y, por decirlo de forma también culpable de alguna forma también de esos números. Que a Víctor Horta se lo dijeron ayer. Víctor Horta conoce los números perfectamente del Sevilla Fútbol Club. La deuda, señores, se genera por el descuadre que hay presupuestario en la temporada 2020-2021 y 2021-2022. Porque se presupuesta alcanzar unos objetivos en las Champions que no se alcanzan. Y por lo tanto, hay una diferencia presupuestaria, además es la época del COVID, pero hay un descuadre presupuestario con los objetivos que se alcanzan. Esta temporada se ha podido aumentar esa deuda. Afortunadamente, el equipo ha ganado la UEFA Europa League. Y esa deuda de esta temporada se ha podido equilibrar de alguna forma. Ese presupuesto, ese descuadre, no existe tanto esta temporada porque se ha ganado la UEFA. Por cierto, esos 200 millones de euros que leo, por muchos sevillistas, decirles que esos son del ejercicio 2022, que a día de hoy tenemos que esperar a la Junta para saber los números del Sevilla, pero que son números públicos, que son números que están ahí, que nadie ha descubierto la pólvora. De hecho, compañero SFC Valhalla, y me pongo serio, os lo digo de verdad, me pongo serio, a las 4 viene Juan Soriano, ¿vale? Perdón, Juan Asensio. Me pongo serio, señores, porque se está atacando a mi club, al Sevilla. Y los sevillistas tenemos que defender las mentiras que se dicen desde la capital de nuestro club. Cuando
lo que se está diciendo omite mucha información y se puede poner el foco en otros clubes que tienen esa deuda multiplicada por 10. Dice Delaney: hola José, lo primero que te doy la enhorabuena, la cuenta no la vas a perder, jaja, y lo segundo, del Nido no dijo lo del tema de la deuda hace unos años, que sí, pero que eso es así. O sea, que nadie ha descubierto la pólvora. Ahora vamos a ver la deuda de los otros equipos. Por cierto, gracias porque no voy a perder la cuenta. Sergio Ramos no va a venir al Sevilla Fútbol Club. Otros por ahí me acusan de que estoy ganando visibilidad. Mi visibilidad ganará el que día y noche habla de que Sergio Ramos va a venir al Sevilla mintiendo al sevillismo. Pero bueno, soy yo el que quiere ganar visibilidad. Muy bien. Aquí no están ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid. Y lo de SFC Valhalla, que recomiendo, que ya retuiteé y que he recomendado esta mañana. La deuda del Sevilla, el pasivo no corriente a largo plazo, es de 96 millones de euros. El pasivo a corto plazo es de 145. El del Atlético de Madrid, por ejemplo, es de 541 millones de euros. 541 millones de euros. El del Valencia, 188 millones de euros. El de la Real Sociedad, ese equipo que va tan bien y funciona tan bien, 65 millones de euros. Villarreal, equipo de la cerámica, de Mercadona, Juan Roch, 82 millones de euros de deuda. El Atlético de Bilbao, 60. El Betis, 83. 155 de pasivo no... O sea, de pasivo corriente a corto plazo. 155, más que el Sevilla. El pasivo total, 242 el Sevilla, 914 el Atlético de Madrid, 914 el Atlético de Madrid, 367 el Valencia, 93 el Real, 187 el Villarreal, 121 el Atlético de Bilbao, 239 el Real Betis Balompié. Lo digo para que no se hable de los 90 millones de euros de deuda del Sevilla Fútbol Club. Y para que los sevillistas que hablan de esa deuda sepan de qué están hablando. Porque muchas veces parece que es lo que interesa solamente es tirar mierda y esparcirla independientemente de donde caiga. No desinformemos, informemos. No nos alejemos de la realidad, acerquemos al sevillismo a la realidad. Brooks Willis, al que me apetece mucho leer y al que me alegra mucho ver por este chat, dice: buenas José, buenas chavales, en cuanto a la deuda supongo que hay que mirarlo en función del presupuesto de cada equipo, ¿no? Es que la deuda viene, Brooks, de que el presupuesto del Sevilla para las temporadas 2020-2021 y 2021-2022 era elevado por las pretensiones deportivas, e incluso por otras pretensiones, por el tema de la pandemia, y al final no se llegó a esos objetivos a nivel deportivo, porque se cayó antes en la Champions. Por ese descuadre del presupuesto, con los objetivos realmente cumplidos, generan esa deuda. Esta temporada, por haber caído en Champions, te hubiera generado también ese descuadre, pero al ganar la Europa League se ha equilibrado. Pero que son deudas que los clubes de fútbol publican cada año en sus asambleas generales, se lo comunican a sus socios, que el Atlético de Madrid está cerca de los 1.000 millones de euros, que el Real Madrid está igual, que el Barcelona supera los 1.300 y nos escandaliza los 90 millones de euros del Sevilla Fútbol Club. Pues bien, a los que lanzan mierda desde la capital, decirles que miren a los equipos de allí y que no se preocupen tanto por el Sevilla y que informen de manera veraz. Por ejemplo, con el tema de Monchi, no se ha ido por esto, porque Monchi era conocedor perfectamente y responsable de esa deuda también, por decirlo de alguna forma. Y a los que lanzan mierda bajo el escudo del Sevilla Fútbol Club, decirles que no desinformen, que informen, que no esparzan mierda, porque hacen daño al que aparentemente es su equipo, que es el Sevilla Fútbol Club. Y que en las cosas que estén en desacuerdo lo digan, pero en las cosas que sepan, además, de buena tinta, que es desinformación, manipulación, omisión de información, que lo digan también y que no se dediquen a esparcir mierda.
Bien, y lo de SFC Valhalla, al que recomiendo completamente, compañero que se pasa por aquí, por este canal muy a menudo y que realmente en cuanto a ese tipo de información tiene bastantes datos y maneja bastante bien ese tipo de información y de datos. Así que os lo recomiendo encarecidamente. En 2 minutos hablamos con Juan Asensio, compañero de Barcelona, que nos va a hablar de Adrià Pedrosa y de Nico Melamed. Antes vamos a ver el comunicado de despedida de Adrià Pedrosa. Muy buenas, Javi. Dice: hoy es un día muy difícil para mí, nuestros caminos se separan tras 9 temporadas vistiendo la blanquiazul. Llegué siendo un chaval, el juvenil de primer año, y gracias a este club he crecido como jugador y como persona para poder cumplir mi sueño de ser futbolista profesional. En primer lugar, quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido a lo largo de estos años, los diferentes cuerpos técnicos, fisios, utilleros, directores deportivos, empleados del club y trabajadores de la ciudad deportiva. También quiero dar las gracias a todos aquellos compañeros, perdón, no estaba compartiendo ahora, a todos aquellos compañeros con los que he tenido la suerte de compartir vestuario y, como no, gracias a toda la afición perica que tan bien me habéis tratado desde el primer día, por arroparme en los malos momentos y disfrutar de todas las alegrías que hemos vivido. Esta última temporada ha sido especialmente complicada para mí, tanto a nivel grupal como personal. Ha sido muy duro no haber podido ayudar al equipo todo lo que me hubiera gustado debido a la lesión que sufrí. Ahora llega el momento de escribir un nuevo capítulo en mi carrera profesional, pero ojalá algún día nuestros caminos puedan volver a encontrarse. Aquí siempre tendréis a un perico más. Carta de despedida de Adrià Pedrosa en su cuenta de Instagram. Ese camino, ese nuevo capítulo está ligado al Sevilla Fútbol Club. Y por ello vamos a hablar con Juan Asensio, al que ya saludamos desde Radio Marca de Más Barcelona, en ese espacio que tienen de pericos en Marca. Juan Asensio, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Veo que allí en Sevilla también tenéis lío con el tema de la deuda. Se está hablando mucho en las últimas horas, pero bueno, estamos aquí para hablar de Pedrosa, de Nico y evidentemente de todo lo que queráis. Sí, completamente, Juan. Yo creo que vosotros también tenéis lo vuestro, o sea que aquí al final cada uno tenemos lo nuestro y nos lamemos las heridas, como podemos, pero sí, está la cosa calentita y tú, como buen profesional, creo que estarás de acuerdo conmigo, Juan, en que al final hay que informar más que desinformar. Bueno, de hecho hay que informar y no desinformar, y hay que aclarar ciertos temas y ciertas cosas, y sobre todo pues defender al final también un poco pues al club, ¿no? Al Sevilla Fútbol Club, sobre todo cuando son cosas que no son ciertas, y si son ciertas, pues decirlo también, evidentemente, criticarlo, porque también de esa forma, evidentemente, se ayuda. Pero creo que hay que ser riguroso con las informaciones y eso es lo que hemos querido hacerlo aquí. Pero bueno, te he invitado básicamente para hablarnos de la deuda, sino de dos jugadores que han estado en las últimas temporadas en el Real Club Deportivo Español, que tú conoces a la perfección, como son Adrià Pedrosa y Nico Melamed. En el caso de Adrià Pedrosa, en breve se hará oficial por el Sevilla, ya se despidió del Real Club Deportivo Español, lo ha hecho oficioso de alguna manera tanto Víctor Horta como Monchi, que al final es quien lo fichó. Y después el tema de Nico Melamed, un jugador que ha sido relacionado en las últimas horas también en la agenda del Sevilla. Primero nos centramos en Adrià Pedrosa, si te parece, Juan. ¿Cómo es como jugador Adrià Pedrosa? Y ahora nos centraremos un poco en aquella lesión que tuvo, en su recuperación y demás. Pero primero, ¿qué jugador ficha el Sevilla Fútbol Club? Mira, pues Adrià Pedrosa es un lateral zurdo, lateral izquierdo, que sobre todo destaca por su faceta ofensiva. Es un jugador muy rápido, es decir, si hubiera que destacar algo de él, es la velocidad. Es un jugador que se incorpora al ataque, que sobre todo llegando desde atrás, pues tiene recorrido, tiene mucha velocidad. Técnicamente es un jugador correcto, no te diría que es un experto, pero bueno, técnicamente pues también se defiende bien. Y sobre todo eso, yo creo que su margen de mejora siempre ha estado en el tema defensivo, aunque es cierto que esa velocidad que tiene muchas veces le permite corregir, es decir, es un jugador al que quizá le pueden ganar la espalda, quizá no es tan fuerte en los duelos, pero como es muy rápido, pues muchas veces corregía y se desenvolvía bien. Yo creo que bueno, este año no ha jugado, pero las dos últimas temporadas en el Español, la primera con Vicente Moreno en segunda y la pasada en primera, estuvo a muy buen nivel. Yo creo que sobre todo la anterior en primera mejoró defensivamente, pero como te digo, un jugador que destaca por su velocidad, que se incorpora muy bien al ataque, que técnicamente es un jugador correcto, y ya te digo que ofensivamente siempre ha destacado y pues tiene esa capacidad de sorpresa, y que al final en la Liga Española no hay muchos jugadores que al menos
atesoren esas cualidades físicas. Tú que lo conoces bien, aquí tenemos al Huevo Acuña, que evidentemente, a priori, a no ser que salga vendido o que suceda algo, sería el lateral izquierdo titular del Sevilla Fútbol Club por el nivel que ha mostrado. ¿Le ves a Adrià Pedrosa capacitado como para pelear a Acuña o para empujar un poco más a Acuña? Porque muchas veces la competencia también hace mejores a los dos jugadores, de hecho. Y por ahí, ¿cómo ves el nivel respecto al Huevo? A ver, yo creo que ahora mismo pues parte con clara desventaja. Para empezar, pues el Huevo Acuña es un jugador de mucho nivel, que encima creo que acabó bastante bien la temporada y es un jugador que técnicamente es buenísimo. Y sobre todo porque Pedrosa viene de un año sin jugar. Yo creo que a su mejor nivel sí que le puede poner en apuros a Acuña, aunque Acuña no tengo duda de que partirá como titular. Pero el tema de la lesión, el tema de la inactividad, yo creo que le puede pasar factura a Pedrosa. Pero ya te digo, que seguramente partiendo desde el banquillo, pues puede tener también sus oportunidades, teniendo en cuenta que el Sevilla juega también la Champions, juega tres competiciones y a ver cómo vuelve. En este tramo final de temporada ha jugado algún partido y se le notaba que no estaba al 100%, se notaba con bastantes problemas. Pero yo creo que si recupera su mejor nivel puede ser una pieza interesante. De hecho, incluso en el Español llegó a jugar de extremo en alguna ocasión, dudo que en el Sevilla lo haga, pero bueno, es un jugador que sobre todo por esa velocidad, si recupera la mejor versión y físicamente vuelve a ese nivel que ofreció sobre todo la primera temporada con Rubí, que el Español se clasifica para Europa, y las 2 temporadas con Vicente Moreno, yo creo que es un jugador muy válido y que podría jugar perfectamente en el Sevilla. Sí. Es uno de esos frutos que ha dado la prolífica cantera del Real Club Deportivo Español en los últimos años, Juan. De hecho, creo que estuvo muy cerquita de salir, ¿no? Cuando irrumpe en el primer equipo del Español, el club lo ve como una potencial venta, pero ese fichaje, no recuerdo ahora por qué equipo, se acaba cayendo y Pedrosa acaba bueno, volviendo un poco a ser ese jugador canterano que juega en el primer equipo y que se desarrolla o crece dentro del club, ¿no? Sí, esto viene a raíz sobre todo de la temporada que el Español baja a segunda división. Hay que decir, tiene una primera temporada en la que juega los últimos 10 partidos con Rubí, que es la 18-19, en la que irrumpe a un nivel muy alto, venía directamente del filial y es clave en ese tramo final de temporada para que el Español se clasifique a Europa en la última jornada frente a la Real Sociedad. Luego el año de que el Español baje segunda no está a muy buen nivel, juega ya menos partidos y bueno, en general en sintonía con el resto del equipo, tanto cambio de entrenador, no acaba de afianzarse. Pero ya en el verano que el Español tiene que preparar la vuelta a segunda división, es un jugador al que el club pone en venta. El club lo puso como transferible, de hecho hubo una oferta del Brujas, que creo que eran 5 millones de euros, que estuvo muy cerca de salir. Finalmente no se hace, el jugador en segunda da un gran nivel, luego en primera también, pero parece que a partir de ahí un poco se rompe la relación con el club, aunque luego se le intenta renovar, porque el jugador, ya te digo, es declarado transferible. El club necesitaba dinero en ese momento, al final no acaban saliendo prácticamente ningún jugador por el tema de la pandemia, pero es verdad que Adrià Pedrosa pues estuvo muy cerca de marcharse, se queda, como te digo, es un jugador importante también para volver a primera, y la temporada pasada en primera con Vicente Moreno también fue un jugador importante, pero yo creo que la relación ya estaba lejos. El club intentó renovarlo sobre todo el año pasado, no hubo acuerdo en ningún momento, las posturas estaban muy alejadas, el jugador, aparte que se sentía decepcionado, creía que la oferta que le puso sobre la mesa el club era insuficiente, y al final pues este último año con el tema de la lesión, etcétera, pero ya se sabía que Pedrosa pues saldría del Español y que no había ninguna opción de que renovase por un club que, como decías, llegó aquí en edad juvenil. Por tanto, estuvo 9 temporadas en el equipo, pero bueno, finalmente pues otro jugador canterano que sale del Español a coste cero, como fue Melendo o como puede ser alguno más en el futuro, y una gestión que creo que dejó mucho de desear, en este caso, sobre todo por parte del Español. Totalmente transferible en su momento, porque el nivel del jugador era tal que el Español pensaba en él que podía generar, ¿no? Ese dinero que quizás le vendría bien a las arcas del club, no porque fuera un mal jugador que el Español quisiera quitarse de en medio, sino porque realmente pues lo veían eso, ¿no? Como un potencial jugador para recaudar dinero necesario en ese momento en el Español. Llega la lesión, Juan, llega una lesión que él ha tenido apartado bastante de los terrenos de juego y que le ha provocado pues eso, que la rotura con el club sea aún mayor, le ha frustrado también a nivel personal, porque a mí me hablan de que la lesión ya no solamente fue dura por la lesión en sí, sino por lo que conllevó un poco también estar fuera de los terrenos de juegos
y perder esa titularidad y bueno, despegarse un poco del día a día del club. ¿Cómo es la lesión? Si crees que esa lesión le puede llegar a acarrear problemas en el futuro, y cómo se estanca Adrià Pedrosa en ese desarrollo que tiene como lateral. Mira, el origen está en la temporada 21-22, es decir, no la que acaba de acabar, sino la anterior, en el que él juega 30 partidos, pero es verdad que los últimos 3 meses, 2 meses de competición ya juega con esa pubalgia, ¿no? Esas molestias en el pubis. Él acaba bien la temporada en el sentido de que puede jugar sin problemas, pero es verdad que el tema de la pubalgia lo tenía. Entonces acaba la temporada. En un inicio, tanto club como jugador apuestan por un tratamiento conservador, es decir, que no sea intervenido, sino simplemente intentar que pase el tiempo con las un tratamiento. Dos partes, ¿no? Las dos partes, sí, en ese momento, pero viendo bueno, que no había buen resultado, que el jugador seguía teniendo muchas molestias y parecía que esa lesión se podía alargar, pues se decide, creo que es a finales del mes de julio, del verano pasado, que viaje a Londres para operarse de esta osteopatía del pubis. Entonces, bueno, en principio parecía la mejor solución. A esto hay que añadir que en ese momento el Español no tenía responsable de los servicios médicos, y esto es importante porque parece que quien toma la decisión es gente externa al club. Es decir, el club pide opinión, se le recomienda que el jugador viaje a Londres para operarse, pero es verdad que era un momento convulso porque no había responsable de los servicios médicos. Era Domingo Catoira, el director deportivo, quien se hacía cargo de este departamento, que es muy importante en cualquier club. Entonces no había una persona pues capacitada o que realmente con mando de decisión para actuar. Entonces el jugador se opera, y cuando lo operan se dan cuenta de que aparte de esta osteopatía de pubis, el jugador tiene algún problema físico en el cuádriceps. Entonces, pues la verdad que el futuro ya se veía complicado. Si en un inicio se preveía que el jugador volviera en el mes de enero, o para al menos la segunda vuelta a estar, pues cada vez se va alargando más el tema. El jugador está muy, muy indignado, muy quemado porque no puede ayudar al equipo, porque él, aunque sabía que estaba fuera, pues quería jugar, y más en una temporada complicada. Y al final, pues bueno, lo que te digo, llega el tramo final de temporada, no está bien. Luis García sí que apuesta por él. También se dijo en algún momento que Diego Martínez lo tenía apartado, pero sí, es verdad que el Español es un club muy cerrado y en el que no se da información ni de la lesión. Entonces, cuando se le preguntaba, pues siempre se decía lo mismo, que el jugador estaba lesionado, pero no se hablaba ni de evolución, no se hablaba de nada. Y es verdad que mucho tiempo estuvo jugando apartado, entrenando apartado, pero porque también tenía estas molestias. Entonces, a veces es difícil de saber si Diego Martínez también le puso la cruz o no, pero la realidad es que cuando llegó Luis García, dentro de 5 partidos ya estaba bien y acabó jugando. Bueno, ya te digo, una lesión que todavía no ha hecho limpio total, es decir, no está al 100%, pero yo creo que, bueno, vamos, si no hay ninguna sorpresa, esta pretemporada ya la hará con normalidad con el Sevilla y estará recuperado. De hecho, de alguna forma, ese tramo final de la temporada ha sido una pretemporada, ¿no?, del propio Adrià Pedrosa de cara a la próxima temporada. Cierto que quizás coincide la salida de Diego Martínez con la vuelta de Adrià Pedrosa, pero como bien dices, el que está apartado del grupo parece que se refiere un poco más a la evolución de su lesión que a una decisión técnica, o incluso una decisión de la entidad de decir, oye, este jugador ya lo tiene hecho con el Sevilla, no va a estar aquí la temporada que viene, pues está lesionado además, directamente lo dejamos aparte. Eso con Luis García se recondujo de alguna forma, coincidiendo quizás con la mejoría de la lesión del propio futbolista, ¿no? Sí, a veces es difícil realmente saber con certeza todo lo que pasó, porque como te digo, estaba lesionado. Diego Martínez también fue un entrenador pues complicado aquí, que con algunos jugadores pues les cogió manía. No sé si es exactamente su caso, pero era un entrenador difícil. Y luego estaba el tema de la renovación. También se decía que quizá no jugaba porque no había renovado, como iba a salir gratis en junio, y yo creo que el mes de marzo ya tenía cerrado el tema del Sevilla. Antes había hablado del Rayo Vallecano, pues quizá por ese tema. Pero la realidad, yo he preguntado también en las últimas horas, el jugador no podía jugar, es decir, ha jugado cuando realmente pues no estaba al 100%, pero ya se le veía que al menos podía ayudar durante algunos minutos, porque ha tenido minutos, titularidades, creo que solo ha jugado 2 o 3 partidos. Pero bueno, ya te digo, yo creo que el tema es clave, la lesión. Y luego, pues ya te digo, yo creo que en el mes de enero las relaciones entre club y jugadores están rotas. Domingo Catoira en una rueda de prensa ya dice que el jugador pues que se había subido a la parra o algo así, vino a decir, y que el club no llegaba a las pretensiones económicas. Entonces, desde ese momento, ya te digo, el jugador sabía que iba a salir, el club lo daba por perdido, y con Diego Martínez no jugó hasta que llegó Luis García y acabó jugando en ese tramo final. Pero como te digo, en ningún caso estuvo al 100% ni pudo ayudar al Español. Ahora hablamos de ese tramo, si te parece, Juan. Hemos visto muchas imágenes de un vendaje también en la mano de Pedrosa. Esto se debe a una frustración
no en las negociaciones con el club, sino una frustración a nivel personal de verse fuera del equipo por esa lesión, ¿no? Al final es un ejemplo más de que el futbolista quería jugar, estaba comprometido con el Español y aunque sabía que iba a abandonar la entidad para la próxima temporada, que ya empieza mañana, realmente él estaba frustrado porque no podía jugar con el equipo y de ahí viene ese vendaje en la mano, ¿no? Sí, esto lo explicó ayer José Agustín Gómez, el compañero de Onda Cero. Yo realmente lo desconocía, pero él es una persona que está muy dentro, sobre todo de lo que pasa en la ciudad deportiva, la Dani Jarque, y es cierto que parece que en ese proceso de que no podía ayudar al equipo, que esos problemas en la pubalgia y en el pubis, perdón, y en el cuádriceps le impedían ayudar, pues en un momento de frustración pega un puñetazo a una puerta del vestuario y pues también tiene el tema de la fractura de la mano. Bueno, yo creo que al final es un detalle más a una gestión que en general se ha hecho mal, se ha hecho muy mal todo, sobre todo por parte del club, porque al final si tú tienes un jugador de la cantera, pues no se puede ir gratis, y un jugador con proyección de futuro, ya con 25 años, que creo que estaba bastante consolidado, teniendo en cuenta que había jugado una temporada entera en primera división, más la de segunda, y al final, bueno, seguramente el jugador con su agente también económicamente, pues miró por su parte y pidió una ficha que a lo mejor el club creía inasumible, pero también por lo que se ha publicado en las últimas horas, ni mucho menos era una cantidad altísima, ¿no? Yo creo que el club se la podría haber asumido. Bueno, al final, pues acaba como acaba. Ya te digo que yo creo que es un jugador que lo puede hacer bien en Sevilla, que si hace limpio de esa lesión tiene condiciones, porque sobre todo cuando un jugador destaca por esa chispa, por esa velocidad, es importante que esté al 100%, ¿no? Porque si no, le va a costar, le va a costar esas carreras, ese cambio de ritmo que es muy suyo, esa aceleración una vez supera el medio del campo, ¿no? También lo buscaba mucho con pases al hueco, con pases al espacio. Pues bueno, yo creo que si recupera el nivel, va a brillar y va a ser un jugador sin duda importante. Aprovecho, Juan, si me permites, para darle las gracias a gente como Miguel Ángel, como José Puro, como Pepe Manu, como Prespris, como Ángel RC02, que han empezado a seguir el canal. Bienvenidos a todos, espero que os merezca la pena. Seguir el canal, para la que nos esté viendo, es gratuito. Aquí hablamos del Sevilla Fútbol Club, así que te llegará notificación cada vez que abramos un directo. Si tienes cuenta en Amazon Prime y quieres vincularla con tu cuenta de Twitch para apoyar el contenido de forma gratuita, lo puedes hacer también suscribiéndote de forma gratuita, como digo, con tu cuenta de Amazon Prime. De esa forma apoyas el contenido, no tienes anuncios, tienes los emoticonos exclusivos del canal, puedes intervenir en el chat cuando lo cerremos solo para suscriptores, puedes incluso intervenir en el directo ofreciendo tu opinión. Tiene muchas ventajas y, como digo, si tienes cuenta en Amazon Prime es de forma gratuita. Y aprovecho para todos los que nos están siguiendo, que somos 85 ahora mismo en directo, para darle también las gracias, porque solamente conseguir el directo y verlo ya ayuda y apoya al contenido. Y te pregunta por aquí Feroga011, Juan, si hubiera estado bien Adrià Pedrosa, si crees que hubiera estado por delante de Brian Oliván. Bueno, esta pregunta es buena, es muy buena, porque la temporada de Brian Oliván ha sido prácticamente excelente. De hecho, se perdió 8 partidos en el tramo final de temporada y el Español lo notó mucho, no ganó ningún partido sin él. Y yo creo que hubiese estado muy interesante esa pelea. Es que realmente Brian Oliván ha estado muy bien. Yo creo que a principio de temporada, si Pedrosa llega a estar bien y me haces esta pregunta, hubiese dicho sin duda Pedrosa, pero yo creo que Brian Oliván ha sorprendido a todos y hubiese estado interesante. Yo creo que si Brian Oliván hubiese mantenido ese nivel, quizá hubiese seguido, porque defensivamente es algo más solvente, aunque bueno, y luego en ataque ha repartido 6 asistencias, tiene buen pie, pero yo creo que hubiese estado muy, muy interesante esa lucha, porque son dos perfiles además diferentes. Brian Oliván algo más completo, menos rápido, no tiene ese físico que tiene Pedrosa, pero es buena pregunta, porque yo creo que hubiese estado ahí, seguramente se hubiesen repartido la temporada y hubiese sido una de las posiciones que mejor cubiertas hubiese tenido el español. ¿Cómo vuelve Pedrosa de esa lesión? Me dices que prácticamente 2-3 partidos como titular, pero sí que empieza a ganar algo de minutos ya con Luis García, y hace esa, como digo, pretemporada antes de la pretemporada que va a tener con el Sevilla Fútbol Club. ¿A qué nivel vuelve? Ya me has adelantado un poco que su lesión limpia del todo, al menos no ha estado en este tramo final del curso, ¿no?
Sí, si no me equivoco, reaparece en un partido en Sevilla, precisamente contra el Betis, en el Benito Villamarín, si no me equivoco, del mes de abril, que realmente nos deja un poco sorprendidos porque Luis García venía diciendo durante la semana que el jugador intentaría ayudar al equipo, pero que no estaba al 100%. Lo convoca, vuelve a una convocatoria después de muchos meses y de hecho llega a jugar en el tramo final del partido. Bueno, yo creo que se le notó que no estaba bien, por lo que te decía antes, además que físicamente pues, es un jugador Falta de ritmo, ¿no? Sí, faltó de ritmo, que una temporada entera sin jugar, con muchas molestias, supongo que el jugador tampoco tenía confianza y eso también le acaba pesando. Y ya te digo, yo creo que intentó ayudar en varios partidos. Recuerdo un partido en casa, si no recuerdo si fue el del Getafe, que no estuvo mal, que aportó en ataque. Pero bueno, yo creo que no te diría que fue un desastre cuando entró, porque no es mal jugador y aparte coincidía con lo que te decía antes, que el Español estuvo muchos partidos sin lateral izquierdo, entonces necesitaba que volviese cuanto antes. Uno de los motivos de la reaparición es que volviese porque el tema de Brian Oliván también se alargaba mucho. Y ya te digo, yo creo que el jugador intentó ayudar, lo dio todo, pero sí que se le notó pues falto de ritmo y que no estaba al 100%. Es lógico. Tú que lo conoces mejor que nadie, mejor que nosotros que estamos aquí, que todavía nos falta conocer un poco más a Pedrosa, estamos pendientes, si se hace oficial en las próximas horas, porque no va a tardar en caer. ¿Qué ficha el Sevilla? O mejor dicho, eso ya un poco me lo has contado al principio, pero si tú fueras sevillista, estarías contento con el fichaje de Adrià Pedrosa, tú que lo conoces bien, que es un buen movimiento del Sevilla Fútbol Club, teniendo en cuenta todos los condicionantes, que llega gratis, que tiene a Acuña por delante, que ha estado lesionado, teniendo un poco todos los condicionantes sobre la mesa. Sí, yo creo que sin duda, porque de hecho el Español, más allá de ese fichaje truncado en el momento al Brujas, era un jugador que estaba llamado a ser una venta importante, porque ya te digo, laterales zurdos no hay muchos en la Liga Española de ese nivel, sobre todo que sean rápidos, que se incorporen al ataque. Es un perfil muy solicitado en España. Y yo creo que el Sevilla tiene que estar contento porque, más allá del tema físico, que ya te digo que hay que comprobar que vuelva bien, como perfil es un jugador que yo creo que encajaría en muchos equipos de España. Es, ya te digo, lateral izquierdo ofensivo, joven, que había sido internacional con las categorías inferiores de España, que en el Español pues era el típico jugador que se le veía muchos años y si no, era porque algún equipo importante pagaba su cláusula. Así que yo, si fuese aficionado del Sevilla, hombre, alguna duda puedes tener por eso, porque no lleva una temporada sin jugar, pero si la pretemporada se pone a punto, sin duda es un perfil que ya te digo que es muy interesante para cualquier equipo y también para el Sevilla, obviamente, que es un equipo que juega Champions League y que aspira a cosas importantes. Las dos últimas de Pedrosa rápidas, para tampoco quitarte demasiado tiempo, y pasamos ya al tema de Melamed y de Darder también, que me han preguntado por aquí en el chat, pero vamos rápido. Si te parece, Juan, la pierna, ¿cómo va de centro, Pedrosa? Porque me has hablado de velocidad, de llegar a la línea de fondo, incluso de poder jugar como extremo. Entiendo que si hay un cambio de sistema, que con Mendilibar no lo va a ver, pero puede haberlo con otro entrenador, jugar como carrilero, o sea, esa versatilidad también por la banda izquierda. Pero con Mendilibar, por ejemplo, le va a pedir muchos centros al área. ¿En ese sentido tiene buena pierna, Pedrosa? Sí, a ver, no te diría que es un especialista. De hecho, creo que, sobre todo recuerdo la primera temporada que le costaba, que muchas veces llegaba a línea de fondo, pero a veces le costaba decidir, quizá por esa juventud, pero era un jugador que tenía mucha capacidad de llegar, de insistir, de con esa velocidad pues imponerse a los laterales derechos de los equipos contrarios, pero es verdad que a veces le costaba decidir. No creo que tenga mal pie, pero tampoco, bueno, no es el huevo Acuña, ¿no? No es un jugador que tenga esa zurda realmente para estar poniendo centros de nivel, pero bueno, yo creo que con Mendilibar pues tiene margen de mejora y seguramente, como tú dices, le va a exigir mucho en ese sentido, le va a exigir que una vez superado el medio del campo, pues a la que pueda cargue la pierna. Y ya te digo, es un jugador correcto. Pero, por ejemplo, en esta comparación que hacíamos antes, Brian Oliván, que esta temporada ha estado muy bien, me parece, por ejemplo, que tiene mejor pie que Adrià Pedrosa. No es su mayor virtud, podemos decirlo, pero al final no es su mayor virtud, pero no es un mal jugador tampoco. Y tiene margen de mejora por su edad, evidentemente, y porque va a tener uno de los técnicos que más le van a hacer centrar seguramente en su carrera. La última de Pedrosa, Juan, es a nivel personal. ¿Qué tipo de carácter tiene Pedrosa? Porque quizás hay jugadores que se puedan llegar a hundir por esa lesión que ha tenido y por estar apartado una temporada. O por incluso sentirse suplente cuando venga aquí de Acuña y pueda un poco relajarse, o si el carácter de Pedrosa le va a hacer un poco resurgir como futbolista y volver a ver al Pedrosa que empezó a destacar en sus primeras temporadas con el Español. Bueno, yo creo que en ese sentido ha mejorado, porque es verdad que el año del descenso, del anterior descenso de 2020,
en ese sentido tenía margen de mejora y seguramente no era su mejor virtud, pero yo creo que al final bajar de categoría, volver a ascender siendo importante, te curte, ¿no? Y sí que es verdad que es un jugador un poco introvertido y de cara a los medios de comunicación no le veréis no es un jugador de grandes respuestas, ni de hecho las ruedas de prensa solían ser muy cortas cuando aparecía, ya te digo, delante de radios o televisiones, pero bueno, yo creo que es un jugador que es de Barcelona, un jugador normal, no es un jugador tampoco despistado. Es verdad que, ya te digo, no me atrevo a hablar mucho de este tema, pero tenía mucha fama de fiestero aquí en Barcelona. No te diré que me lo he encontrado de fiesta, pero se hablaba mucho de que en dos o tres discotecas de Barcelona pues lo tenían fichado, pero bueno, esto al final... Esto también, si el equipo va mal, te encuentras de fiesta y te sienta mal y se airea. Y si el equipo va bien, pues te lo encuentras de fiesta y le invitas una copa, ¿no? Al final un poco, yo creo que funciona así en todos lados. Si se va de fiesta porque el Sevilla gana títulos o gana partidos gracias también a su contribución, pues bienvenido sea esa fiesta. Evidentemente no es lo mismo verlo en roso el viernes antes de jugar un partido el sábado. Cada uno al final que salga cuando lo... Pero es cierto, ¿no? Un poco... También está bien conocer un poco ese bagaje que ha tenido como persona también en la ciudad condal, ¿no? Pasando al tema Melamed, Juan, si te parece, hay interés del Sevilla, según varios medios aquí en la capital hispalense. No sé qué información primero tienes al respecto. Bueno, yo de ofertas del Sevilla que haya recibido el Español no tengo constancia. Si es un jugador que interesa, pues es posible, porque es un jugador yo creo que también apetecible en el mercado, acaba contrato la temporada que viene, pero de que haya llegado alguna oferta por él, ahora mismo no tengo esa información, es decir, desde el club lo desmienten. Es verdad que acaba de llegar Fran Garagazza, el nuevo director deportivo, y quizá la película cambie porque tiene mucho trabajo por delante. Ha dicho hoy en rueda de prensa, hoy ha sido presentado y ha dicho que primero va a hablar con todos los jugadores y luego ya hablará con los agentes, que tiene muchos temas pendientes, pero primero este miércoles que empieza la pretemporada, pues quiere hablar cara a cara con toda la plantilla. Entonces, bueno, yo creo que Nico Melamed ahora mismo su renovación no está cerca. Es decir, si me preguntaras si va a renovar, te diría ahora mismo que no, el club lo está intentando. Puede ser que llegue tarde, porque yo creo que un jugador es un error intentar renovarlo cuando queda un año de contrato. Esto mínimo pues tiene que ser 2 temporadas antes, ¿no? Un año y medio antes, porque si no es complicado. Y bueno, ahora te seguiré hablando de él. Yo creo que es un jugador perico y es diferente quizá algo el tema con Pedrosa, que además con Luis García pues ha sido un jugador importante, pero la última hora que tengo es que el club lo va a intentar renovar, que el jugador no te diré que sí o sí quiera salir, pero con ofertas como el Sevilla, otros equipos que también han sonado, pues también le puede tirar el tema de abandonar el Español, seguro. Su situación contractual es que acaba contrato la temporada que viene. Esto, como tú bien dices, al final creo que es una posición de fuerza para el jugador y que limita mucho también al club, ¿no? Porque al final o lo dejas y se te va gratis la temporada que viene, otro más, como tú bien has dicho antes con el caso de Pedrosa, o bien lo vendes esta temporada a un precio evidentemente más bajo del valor del propio futbolista, porque al final tienes el riesgo de que se te vaya gratis la temporada que viene. Entonces, por ahí creo que la posición de fuerza del club empeora. No sé de qué cláusula hablamos de Melamed, si también es de esos jugadores que le baja la cláusula al 50% por haber bajado a segunda división, si ese factor de que acaba contrato la temporada que viene le puede hacer al club negociar y a qué cantidad sería. La cláusula no te sabría decir exactamente, me suena que eran 30 millones cuando renovó en su momento, luego si quieres lo compro, pero no te sabría decir exactamente. Y sí que es verdad que el tema de la cláusula no tiene la cláusula de salida en caso de cesión que tenían otros jugadores como Joselu, como Cabrera, etcétera. Pero sí que es verdad que creo que la cláusula sí que baja al 50%, porque en este caso lo contempla la mayoría de jugadores, que baja el salario al 50% y también baja la cláusula de rescisión, como en el caso de Sergi Darder. Así que no te sabría decir la cifra exactamente, pero no sé si rondará entre los 10 o 15 millones con esta rebaja, pero es lo que tú dices. Si el jugador se niega a renovar, yo creo que estas semanas serán claves. Si el jugador dice que no al club, ¿por qué no plantearse una venta, ¿no? Porque tener al jugador, aunque si se queda será importante, no tengo duda de que jugaría en segunda división, pero claro, sabiendo que a partir de enero puede negociar con cualquier club, es complicado para el Español, porque ahora tampoco te van a llegar ofertas importantes como tú decías, teniendo en cuenta que le queda un año de contrato, teniendo en cuenta que has bajado a segunda división, pues todos los jugadores pierden valor. Pero sí, yo creo que el Español va a intentar renovarlo. Y es uno de esos jugadores que, igual que en el caso de Pedrosa, tenía muy claro que no se quedaría, porque aparte estaba algo enfadado con el club y lo que hemos comentado antes.
En el caso de Nico, yo creo que el Español es importante para él. Ha estado incluso todavía más temporadas que Pedrosa. Y no descarto que se pueda quedar, no descarto que pueda acabar renovando. ¿Qué tipo de jugador es Nico Melamed? En la agenda, como digo, del Sevilla Fútbol Club. Veremos después si se hace o no se hace, pero sí que al menos varios medios de aquí dicen que están en la agenda. ¿Qué jugador es el que tiene el Sevilla en su radar? Bueno, Nico Melamed es un media punta, un jugador muy talentoso, con muy buena pierna, un jugador sobre todo que se mueve muy bien entre líneas, que es verdad que en el Español, a excepción de esta temporada, los entrenadores lo acostumbran a poner en banda y allí no rendía, porque es un jugador, el típico jugador pues bajito, ¿no? Habilidoso, que tiene último pase, que se incorpora bien, que llega bien a la frontal, pero bueno, ya sabemos que en este fútbol pues el 4-4-2 se suele imponer, incluso defensa de 5, y a veces le costaba encontrar el encaje, ¿no? Por lo que te digo, porque él en banda pues le costaba tener que llegar atrás, ¿no? Tener que defender, entraba menos en juego, y yo creo que estos últimos partidos con Luis García, desde que llega el técnico asturiano, es el jugador que más brilla, es el jugador que mejora, que da una mejor versión, sobre todo, ya te digo, de media punta, en un centro del campo con jugadores además que se asociaban bien, como Denis Suárez y Darder, y el perfil es ese, media punta, que se mueve bien entre líneas, que siempre pide el balón, que nunca rehuye la responsabilidad, que le gusta pues tener el balón en sus pies, tocar, llegar, y que sobre todo pues en esa posición entre el pivote defensivo, la defensa del equipo rival, se mueve bien, acelera mucho las jugadas, es un jugador que recibe y rápidamente pues siempre va hacia adelante, siempre busca la portería, y yo creo que básicamente esto es un poco Nico Melamed, pero ya te digo que para rendir tiene que jugar sí o sí por dentro, es un jugador que por fuera pierde mucho valor. Jugador por dentro, Sevilla quizás cambia a un 4-4-2 la próxima temporada, por ahí la figura un poco del media punta va a desaparecer, no sé si esa sería su posición un poco más retrasado incluso, pero evidentemente, bueno, es un jugador que tiene ese potencial, ¿no? No sé con qué jugador lo compararías, alguno que nos pueda sonar un poco más y demás y que digas, oye, se puede parecer mucho a este futbolista, no sé si lo puedes comparar, por ejemplo, con Oliver Torres, que es del Sevilla, y si lo ves preparado para nivel Champions, ¿no? Al final de la próxima temporada el Sevilla va a jugar Champions League y sea un jugador o no que venga para ser titular o no, bueno, va a tener que conformar una plantilla de Champions. Sí, yo creo que seguramente Oliver Torres sería el jugador del actual Sevilla más parecido, aunque creo que Oliver Torres también durante partes de su carrera ha jugado más atrás, y Nico, pues por ejemplo, en un doble pivote no lo podríamos ver, tendría que ser siempre como interior en un 4-3-3 o como media punta, lo que comentábamos antes. También es verdad que quizá, a ver qué Sevilla vemos la temporada que viene, pero si el Sevilla es un equipo que contra ciertas plantillas de primera división llevará el dominio, pues sí que puede jugar, por ejemplo, en banda izquierda, tirarse por dentro y que toda la banda sea para Pedrosa o para el huevo Acuña. Eso también podría ser interesante. Yo creo que sí que tiene el nivel, pero ahora mismo también te digo que me costaría verlo un poco, ¿no? Yo creo que es un jugador más a futuro, que todavía no ha completado una temporada entera en primera división. De hecho, aquí pues parecía que estaba un poco estancado hasta la llegada de Luis García. También es verdad que el contexto es diferente. En el Español pues ha tenido muchos entrenadores más bien de corte defensivo, como te decía antes, 4-4-2. El Español durante muchos minutos defendía y entonces era difícil ver la mejor versión de Nico Melamed. Era un jugador que, por ejemplo, con Diego Martínez o con Vicente Moreno, era un jugador muy de segundas partes, un jugador que entrando desde el banquillo tenía también la capacidad de cambiar los partidos, de como ya te digo, pues acelerando jugadas, entrando mucho en juego, con ese esparpajo que él tiene. Es un jugador pues muy atrevido, que se atreve, que también prueba el disparo desde fuera del área. Y yo creo que lo que te decía antes, el mejor rendimiento lo hemos visto con Luis García. Recordarás el partido en el Pizjuán, en ese tramo que el Español remonta al partido en la primera parte, que está espléndido, es decir, sí, hace mucho daño al Sevilla. Luego pues la segunda parte es otra historia, pero esos minutos que el Español yo creo que brilló y vimos un Español espectacular en el Pizjuán, con Darder, con Denis, con la ocasión que falla Joselu, que podría haber supuesto pues 2 goles de ventaja. Yo creo que Nico Melamed, pues esa es un poco su carta de presentación. Si algún sevillista se acuerda, o si no, que se ponga ese tramo de partido. Ya te digo, el jugador que lo buscaban todo el rato entre líneas, se ofrecía combinando al primer toque, ¿no? Con buenos socios, y yo creo que es un poco eso, ¿no? Nico Melamed, que me cuesta verlo ahora para nivel Champions, pero si me preguntas a futuro, a proyección, dándole continuidad, yo creo que sí que puede jugar en el Sevilla, sí. Jugador un poco, ya también para cerrar con el tema de Melamed, Juan, intermitente o de momentos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que va en relación con lo que te decía antes. Cuando un equipo no es dominador,
los jugadores de más talento a veces cuesta verlos, ¿no? Sobre todo, pues, la típica figura del mediapunta, si el equipo no es dominador, no le gusta llevar la iniciativa, como con Luis García sí que hemos visto que era un cambio radical, pues por eso ha brillado más, porque el equipo quería el balón, el equipo quería dominar a través de la posesión, y en ese contexto brilla. Es verdad que el Sevilla de Mendilibar, pues un equipo que te puede dominar, pero no de esta manera, no de esta manera de tanta combinación. Pero bueno, yo creo que Nico, sobre todo por el tema de que es atrevido, no sé si tenéis también controlado a Melendo, al jugador del Granada, ex del Español. Aquí se le comparaba mucho con Melamed, porque los dos son media puntas, pero yo creo que la gran diferencia es que Melamed mira más la portería. Es un jugador que se atreve, que aquí, por ejemplo, en segunda hizo buenos goles de fuera del área, tiene buen golpeo, quizá incluso te podría atrever más, pero es un jugador con mucho desparpajo, que tiene esa capacidad de volverlo un poco a la figura del pivote, ¿no? Con mucho movimiento, con mucha rapidez en esa zona de tres cuartos, tiene calidad para en espacios reducidos pues también hacerse notar, y ya te digo que como perfil es muy interesante. Si acaba saliendo o no, eso es complicado. Yo creo que estas semanas van a ser claves, va a tener que hablar con Luis García. Claro. Para Luis García es un fijo, ya te puedo decir que aquí minutos va a tener, va a ser una de las piezas claves para que el Español va a segunda. Y con Garza, ¿no? Sí, y con Garagarza a partir de esta semana. Claro. Y luego está el tema de que cambió de representante. Creo que no lo hemos comentado. Él estaba con el hermano de Leo Messi y creo que ha sido en este mes de junio, que ha cambiado de representante. Quizá eso es un indicio, ¿no? Claro. Sabemos que cuando cambias de representante a veces es porque quieres salir, porque quieres buscar una salida. Ahora está con el primo de Rayola, que se separó hace unos años de la agencia de representación del ya difunto agente. Y bueno, quizás eso es una pista, ¿no? Cambias de agente y veremos en ese caso cuál es la propuesta del Sevilla y si está dispuesto o no a pagar un traspaso por Nico Melamed. Interesante lo que nos cuenta Juan Asensio desde Radio Marca Barcelona, Pericos en Marca. Por tema de Darder, petición un poco del chat, Juan. Evidentemente yo creo que es uno de esos caramelos, ¿no?, que hay en el mercado por su situación, ¿no?, por poder abandonar el Español, siendo un jugador de un nivelazo tremendo. Yo creo que el mejor jugador del Real Club Deportivo Español, junto a Joselu ya está en el Real Madrid, pero Darder es de esos futbolistas que encajaría, yo creo, que en cualquier centro del campo de cualquier equipo de la liga. ¿Cuál es la situación de Darder a día de hoy? Mira, pues Sergi Darder tiene contrato, renovó el verano pasado, pero tiene por un lado la cláusula esta de la cesión. Si algún equipo paga su ficha y el jugador quiere, pues puede salir cedido. En este caso, desde el club nos dicen que esta opción está descartada, es decir, que no lo van a dejar salir cedido, también dependería del jugador, de qué propuesta llega, pero luego